La, la idea de escribir La encrucijada surge a partir de una reflexión producida en los últimos años. He escrito otros textos, pero eran más bien reflejo de una trayectoria o también ideas en el ámbito estrictamente político, pero me quedaba por hacer una introspección, sería la palabra exacta, ¿no?, en mí mismo y atreverme a profundizar un poco más, ¿no? De alguna forma, no como los poetas, pero sí desnudar un poco el alma, ¿no? Es decir, cuáles son los temas que me preocupan, cuál es el pensamiento profundo, qué está sucediendo a nuestro alrededor, y de alguna forma también era una recopilación pendiente de todo esto, de todo el pensamiento que yo lo ubico en el término del progresismo humanista, pero que en definitiva es fruto de una decepción por parte de quienes nos representan o defienden un ideario que siempre hemos ubicado en la izquierda política, y esa decepción me lleva a preguntarme a mí mismo dónde estoy y dónde estamos. Porque quien manifiesta que se encuentra en la izquierda hace cosas que nunca se deberían de producir en la izquierda, o deja de hacerlas, y ese no es la seña de identidad de las izquierdas, sino todo lo contrario. Veo que hay un abandono de la idea de servicio público, y eso me preocupa, sobre todo a mí, que he sido una persona que ha vivido prácticamente toda su vida profesional como servidor público. Esa situación de degradación general y sobre todo de desconfianza hacia lo público, hacia la política, cuando la política es un elemento fundamental en la consolidación y desarrollo de una democracia, y sobre todo la desconfianza en quienes más ejemplo tendrían que dar, con razón o sin ella, pero se produce una dicotomía entre quienes nos representan y los representados, que no es fruto de un cuestionamiento al propio sistema, sino de que no hacen lo que deben hacer, o no hacen y nos transmiten esto que no hacen, o haciéndolo no se comunica. En fin, esa es la situación en la que en un momento determinado yo pienso que podría ser casi como una terapia propia, pero también después compartida, porque siempre hay alguien que puede leer y le puede sugerir aquello que lee, un compromiso, una chispa para ponerse en marcha. Y sobre todo es mi firme decisión, que ha sido motor en mi vida, de luchar contra la indiferencia. Es decir, nunca he entendido a quienes no hacen nada. Quizás por haber hecho yo cosas, me han ocurrido acontecimientos que me han supuesto bien y mal, satisfacción y pesar, pero lo que no entiendo es quienes están de una forma estática esperando a verlas venir. Y entonces este es otro de los motivos que me impulsaba a abrirme un poco en ese pensamiento y luego focalizarlo en cada uno de los ámbitos, no en todos, pero sí en cada uno de los ámbitos que me preocupaban especialmente, y descubrí que reflexionando sobre cada uno de ellos, en cada cual había una especie de encrucijada, había una especie de que hay un momento en la vida que tienes que tomar decisiones. Y en la mía se producía en ese mismo instante. Luego, los hechos y los acontecimientos han coadyuvado
a la necesidad y conveniencia de este libro y lo adecuado del título que estaba fijado antes de que la pandemia se expandiera como una auténtica plaga por todo el mundo, ¿no? Pero, como digo, incidió especialmente, tan es así, que el libro, estando concluido antes, no salió en su primera versión, allá por febrero o principios de marzo, y sin embargo salió en octubre, pero precisamente porque tenía que incluir esos hechos nuevos, o el hecho nuevo de la pandemia, que al haber prendido también en mí, es decir, dentro de las primeras semanas de la primera oleada, como se dice ahora, yo me contagié de la COVID-19, y en esa introspección en la que estaba todavía más, vi la necesidad de hacer una reflexión profunda y compartirla. Es decir, consideré que no tenía derecho a quedarme para mí mismo aquello que estaba surgiendo y que podía ser de ayuda para otros o simplemente de compartición. En cuanto al insomnio, tengo que reconocer abiertamente que duermo poco, duermo bastante poco, duermo no más de 3 horas al día desde hace muchos años. Por tanto, las frecuentes noches de insomnio son casi todas. Y es verdad que te deja mucho tiempo para pensar. En la tranquilidad de la noche, fuera del ajetreo del devenir diario profesional, aunque en mi caso también la noche forma parte de la actividad profesional porque trabajo mucho y estoy muy pendiente de la realidad latinoamericana, norteamericana, pero sobre todo la latinoamericana, y por el cambio horario y la diferencia horaria siempre estamos casi terminando el día allí, por tanto, hasta altas horas de la madrugada debo estar, y comenzando el día aquí en el escaso margen que hay entre un momento y otro, que es el que utilizo para dormir. Por tanto, sí, forma parte de esas largas noches de insomnio, pero también del día a día. Es decir, es ver cómo va pasando la vida, ¿no? Como decía, no quiero citar a las coplas de Jorge Manrique, cómo se pasa la vida, cómo se llega a la muerte, tan callando, pero a veces sí, pasamos por la vida, o hay mucha gente que pasa por la vida sin más atención que ser un espectador. Entonces yo no soy así. Como decía antes, eso me ha supuesto muchos pros y contras. Por tanto, es una denuncia, el libro para mí es como una especie de puñetazo en el estómago para que te haga reaccionar, para decir qué carajo estás haciendo cuando hay tantas cosas que hacer. Y no es que el mundo esté mal, es verdad que está mal, pero cuando te lo relatan en un texto y te ponen ejemplos reales, dices, ostras, tan mal estamos. Bueno, podemos estar mal, pero también podemos y debemos estar mejor. Ese es un poco el sentido del libro. En todos y cada uno de los capítulos hay un análisis crudo del fenómeno al que me refiero, con una proyección interna por mi parte, pero al final siempre hay una especie de rayo de esperanza que yo en alguno de los capítulos cuento la anécdota entre lo que es la esperanza y la utopía, ¿no? Y la lucha por la utopía, y decían la esperanza y la utopía. Bueno, pues la esperanza es siempre hacer el camino, aunque sepas que el horizonte nunca lo vas a alcanzar, pero esa es la esperanza, ¿no? Esa es un poco la idea.